Bueno, pues bienvenidos a esta clase. Lo que vamos a hacer hoy va a ser terminar un poquito con lo que estábamos haciendo la clase pasada para que no queden dudas y así. Y después vamos a empezar con un tema nuevo. Vamos a ver si terminamos ahora sí o vamos a tener que seguirle la próxima clase. Entonces, pues recuerden que habíamos visto esta de la similitud geométrica y de la proporcionalidad y cómo usarla para crear modelos muy sencillos. Ujú. Y bueno, habíamos visto este problema del pescado, que nosotros queríamos hacer un modelo para estimar el peso de un pez, que suponemos que todos son geométricamente similares, solamente midiendo alguna característica, ¿no? Entonces habíamos dicho, bueno, hay dos cosas que podemos hacer. Suponer que solamente se estiran. Ajá. Y entonces el peso iba a estar relacionado con la longitud, ¿no? Si hacíamos eso, entonces habíamos visto que podíamos pensar que el peso iba a ser proporcional al cubo de la longitud. Ajá, esa era nuestra primera opción para ver si de verdad nuestra relación entre peso y longitud era como una cúbica. Lo que hicimos fue transformar nuestros datos, ¿no? Entonces, en lugar de graficarlos de manera normal, o sea, peso contra longitud y ver si ajusta una cúbica, lo que hicimos fue usar una gráfica log-log. Ajá, o sea, logaritmo en el eje X, logaritmo en el eje Y. Y con esa transformación o con esa visualización, todas las funciones de potencias, o sea, x a la n por una constante, se veían como rectas, ¿no? Y si la recta checa, pues está bien hecho, y si la recta no checa, pues no está bien hecho, ¿no? Eso es muchísimo más fácil que ver algo que va creciendo de forma no lineal. Bueno, entonces hicimos este chequeo visual y vimos que sí podíamos poner una recta de pendiente 3 a través de los puntos, entonces sí era una cúbica, sí la podíamos ajustar como una cúbica. Entonces, bueno, este modelo funciona bastante bien. Ujú. Pero nosotros habíamos considerado otro caso que podía ser que fueran similares en su sección transversal. Ajá. Entonces eso quiere decir que engordan. Ajá. No es que se hagan más grandes, sino engordan. Y entonces si engordan, podríamos decir que el peso iba a ser proporcional a L por C cuadrada. Ujú. Entonces la circunferencia de nuestro pez al cuadrado. Y esto no lo habíamos checado, ¿no? Entonces ahora esto es un poquito más difícil en principio de hacer porque nosotros tenemos que ver cómo visualizamos el ajuste de una gráfica que depende de dos parámetros, de L y C. Entonces, en principio, tendríamos que hacer una gráfica tridimensional para ver cómo se ajustan cuando varía L y cuando varía C. Pero pues eso también es complicado. Entonces, lo que podemos hacer para visualizarlo es, en lugar de hacer L una variable independiente y C una variable independiente, lo que podemos hacer es que podemos graficar el W contra L por C cuadrada. Ajá, es decir, tomamos cada valor de L y lo multiplicamos por cada valor de C al cuadrado. Ujú. Y recuerden que la proporcionalidad quiere decir que simplemente hay una constante por ahí, ¿no? Entonces, una relación lineal de una a la otra. Por lo tanto, si hay buen ajuste de este modelo, entonces debemos ver una recta. Ujú. Que todos los puntos caen sobre una recta y la pendiente de esa recta pues va a ser la constante de proporcionalidad que falta aquí. Ujú. Entonces, cuando queremos de alguna forma hacer una conversión de algo no lineal a algo lineal,
Em, Podemos visualizarlo, como en este caso, o podemos simplemente graficar un eje donde ya tenga la no linealidad ahí. Ajá. En este caso, c cuadrada por L, que lo que esté graficando en el eje X sea c cuadrada por L. Ujú. Bueno, entonces vamos a ver cómo se ve esto. Y cuando tengo c cuadrada por L, tengo esto. Ujú, tengo este tipo de gráfica. Entonces aquí pueden ver c cuadrada L y de hecho tenemos unos números muy grandes porque pues c cuadrada es muy, muy grande, ¿no? Y vemos que de todas formas se ajusta bien una recta, ajá, de peso contra c cuadrada por L. Entonces no está tan mal, ¿no? Entonces, eso quiere decir que al menos visualmente sí hay un ajuste más o menos bueno. Ujú. Entonces, visualmente podemos decir que ambos modelos em, se ven bien. Ajá. A primera vista se ven bien y podríamos usar cualquiera de los dos. ¿Cómo podríamos tratar de ver si uno es mejor que otro? Pues podríamos tener más puntos porque aquí tengo muy poquitos y hay regiones donde no hay ningún punto, ¿no? Entonces ahí, esas regiones podríamos traer más puntos y tratar de ver cuál es mejor, ¿no? Entonces para eso necesitamos muchos datos. Cuando queremos hacer algo a partir de datos y no a partir de teoría, necesitamos muchos datos y mientras más datos tengamos, casi siempre va a ser mejor nuestro modelo. Ujú. Si ven algo de Machine Learning, van a ver que también hay un número óptimo de datos que pueden usar. Pero bueno, esa no es la clase de hoy. Bueno, ahora, esto lo hicimos de manera visual, ¿no? Vimos si había una recta que podía pasar por ahí. Pero ahora lo que queremos, ya que vemos que los dos están bien, tienen valores aceptables, lo que nos gustaría saber es, pues, cuál es la función, ¿no? ¿Cuál es esa constante aquí que ajusta mis datos? En el caso de la cúbica, recuerden que cuando convertimos em, a lineal mediante el log-log, una de las constantes era esto que nos daba la pendiente, pero bueno, esto está fijo en nuestro modelo, ¿no? Entonces eso no lo cambiamos. Pero hay otra constante aquí que tampoco sabemos qué es y nos gustaría saber cuál es. Ujú. ¿Para qué no lo necesitamos? Pues para cuando ya llegue otro pez, pues pueda yo estimar cuál es su peso. Ujú, a partir de esta ecuación, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos determinar ¿cómo se dice? Nuestros constantes que están aquí? Pues hay que pensar qué es lo que queremos hacer. Ujú. A ver, ustedes díganme ahora qué es lo que yo necesito hacer para que, para que considere yo que un ajuste es bueno o es malo. ¿Cuál es el criterio que puedo usar para decir que un ajuste es bueno? O sea, digamos, hasta visualmente, ¿no? O sea, no tienen que, ustedes son matemáticos aplicados, no me tienen que salir con una ecuación. Pueden decirme esta línea que tiene que cumplir o cosas así. ¿Alguna idea? A ver, que pase por los puntitos, ¿ok? Que pase por todos los puntitos o que pase por uno o que pase o ¿qué quieres decir con que pase por los puntitos? ¿Por todos? Bueno, si lo ves aquí, no hay ninguna recta que pase por todos, ¿no? Y eso está bien porque nuestros puntos tienen errores de medición. Ujú. Entonces, no tenemos que esperar que pasen por todos. Ujú.
En teoría sí, sería sí está bien Octavio, porque como les enseñé en la clase de Python, pues tienes que ponerle errores a tus cosas, ¿no? Entonces sí los vas a hacer más gordos, pero bueno, eso depende de los datos, no depende de ti. Exacto. Entonces, como dice Jorge, lo que tenemos que hacer es minimizar la distancia de la recta a algo. Ujú, exactamente. Entonces, casi siempre todos los puntos van a quedar fuera. Ujú, entonces, no consideren que tiene que quedar uno dentro del punto, porque otra vez recuerden, esto es lo que nosotros medimos, pero hay un error asociado. Entonces, no tiene que pasar por ningún punto, pero tiene que pasar suficientemente cerca del punto. Ujú. ¿Y qué quiere decir suficientemente cerca? Pues sí. O sea, que esta recta no esté despegada, ¿no? O sea, si nosotros ponemos una recta acá, pues eso no es un buen ajuste, porque hay un montón de distancia entre los puntos reales y la recta. Pero si en general están más o menos cerca, pues vamos a decir que el ajuste es bueno. Ajá, que la distancia de estos puntos a la recta está suficientemente pequeña, pues entonces vamos a decir que está bien. Ahora hay muchos criterios de lo que nosotros podríamos hacer. Y hay muchos algoritmos. Si ustedes abren MATLAB o lo que sea, van a ver que hay muchas opciones para fitting, ajá, que es para ajuste de modelos. Entonces no nos vamos a meter con eso porque las computadoras lo hacen, ¿no? Pero sí vamos a ver un método para que ustedes sepan cuál es la idea, ¿no? O sea, no es tanto que quiero que aprendan el método, porque la computadora lo hace, pero que aprendan a razonar cómo calcular cosas para que después, cuando ustedes tengan que calcular otra cosa para la cual no hay un programa, pues lo puedan idear. Entonces, eh, y una forma en la que nosotros podríamos tratar de hacer este ajuste es decir, bueno, todos los puntos tienen cierto error, es decir, están a cierta distancia de la recta. Ajá, no están sobre la recta, sino todos están a cierta distancia, aunque sea muy pequeña, pero están a cierta distancia. Ujú. Podría yo querer que la distancia entre los puntos y entre la recta, en promedio, todos sean mínimos. Ajá. La distancia entre todos los puntos y la recta sea mínimo en promedio. Ajá, el mínimo, mínimo posible. ¿Ok? Esta no es la única forma. Ujú. Les digo que hay muchos métodos. Uno podría pensar, bueno, si yo tengo un punto que tiene una barra de error enorme y tengo otro punto que tiene una barra de error chiquita, pues voy a querer minimizar la distancia al punto con una barra de error chiquita, pero no me va a importar tanto la distancia a la que tiene una barra de error grande, porque pues, ya sé que el error es grande. Entonces ahí podíamos hacer como como pesar los errores con la distancia, ¿no? Entonces es otro método mucho mejor, ¿no? Pero si nosotros no tenemos, por ejemplo, en este caso no tenemos barra de error y nosotros queremos ver cuál es el mejor modelo, pues entonces podemos suponer que todos los puntos son iguales de importantes que se ajusten bien, ¿no? Y entonces la distancia entre cada punto y entre la recta tiene que ser mínima. Ajá. O bueno, todos esos errores deben ser mínimos en conjunto. Entonces, pues lo que podemos decir es que el error es esta distancia de la recta. Esta va a ser mi error. ¿Ok? Entonces, fíjense que algunos puntos van a estar arriba, ¿no? Y algunos puntos van a estar abajo. Entonces, si yo me tomo simplemente y es la altura de mi punto y S. Y luego me tomo menos f de xy, donde f va a ser esta curva, la curva de mi modelo. Entonces, yo quiero
que esto se minimice, ¿no? X y es el punto en el eje X donde que corresponden al punto. Ujú. Entonces yo quiero que eso se minimice, pero fíjense que unos están arriba y otros están abajo. Y no me importa si están arriba o están abajo, ¿no? Simplemente quiero que estén cerca. Ajá. Que estén cerca arriba o abajo, no importa. Entonces, si yo tomo nada más esto, cuando y sea mayor a f de x y, es decir, cuando el punto esté arriba, esto va a ser positivo. Y cuando el punto esté abajo, esto va a ser negativo. Entonces no puedo tomar esto, ¿no? Porque hay positivos con negativos, como que se van a eliminar unos con otros y podría quedar un mal ajuste por culpa de signos. Entonces lo que podemos tomar es el valor absoluto. Ujú. Entonces este es simplemente qué tan lejos está, no importa hacia dónde está separado. Ujú. Pero ahora, pues esto es el error del solo el punto i. Ujú. Y yo quiero tomar, yo dije que quiero tomar todos los puntos porque estoy suponiendo que todos los puntos están igualmente lejanos. Perdón, son igualmente importantes. Ajá. Entonces, quiero que en conjunto todos esos errores se minimicen. Entonces, lo que yo puedo hacer es simplemente sumar, ¿no? Entonces, sumo desde i igual a 1 hasta n. Ujú. Y esto va a ser el error total. Ajá. Entonces es el error de uno más el error de otro, más el error de otro, más el error de otro. Ajá. Y quiero que todo eso sea mínimo. Ujú. Bueno, ahora, ¿ven algún problema con querer minimizar esta función? Digo, ya saben de cálculo, ya saben cómo calcular mínimos y máximos, ¿no? Entonces, ¿cómo checa eso con este error que es el que quiero minimizar? ¿Tienen alguna idea o le pregunto a alguien? Bueno, voy a preguntar a alguien al azar, alguien que no ha dicho nada. Isaac, ¿cuál es el problema con esto? Ah, aquí, ¿se me escucha? Sí, Ah, bueno, no, todavía no termino de captar. O sea, el error de, al tratar de minimizar la función. más bien, ajá, ¿cuál sería un problema en el método, ajá, de minimización? Si yo quiero minimizar esto. Mm, Aguanta, estoy pensando. Mejor de la palabra a Carlos Hernández que ya tiene una idea y no me ponga en ridículo. No, no te preocupes. Bueno, si quieren, les doy una idea. Para minimizar o maximizar, tengo que derivar, ¿no? Entonces, ¿hay algo aquí que no sepan cómo derivar? ¿Alguna función aquí en esta expresión que no sepan cómo derivar? Pues, podríamos ver primero, o sea, lo del valor absoluto, ver en qué momento si es positivo o negativo para cambiar del signo. Sí, sí, o sea, ¿estás bien, Isaac? De forma más concreta, este es el problema, fíjense. ¿Qué hace el valor absoluto? Si yo grafico el valor absoluto. El valor absoluto simplemente, si es negativo, lo multiplica por -1 para hacerlo positivo. Y si es positivo, lo deja igual, ¿no? Entonces, si yo grafico x contra el valor absoluto de x, pues en este caso es una recta porque x es igual a valor absoluto de x, ¿no? En el caso de menos x, bueno, de x negativas, entonces lo multiplicaría por -1 para que se haga positivo, ¿no? Entonces aquí la función se ve como menos x.
Y ahora sí está ahí el problema. Aquí no es derivable. ¿Ok? Entonces, si yo quiero minimizar o maximizar con la derivada, pues ahí voy a tener problemas porque ahí no existe la derivada. ¿Ok? Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer es usar otra cosa que no sea el valor absoluto, algo que sí sea derivable. Entonces recuerden que yo hice esto simplemente porque no quería tener valores positivos y negativos para cada error. Lo único que me interesa para cada punto si está arriba o abajo. Lo que yo quiero es simplemente que siempre sea positivo para que simplemente importe qué tan lejos está, pero no hacia dónde. Entonces, ¿de qué forma puedo escribir esta expresión para que ahora sí tenga una función que sea derivable y que siempre sea positiva? Ujú. ¿Qué se les ocurre? ¿Elevarlo al cuadrado? Muy bien, exactamente. Es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a hacer em, esto. Ujú, exacto. Y esto sí ya es derivable, bonito y todo. Ajá, no tenemos ningún problema. Bueno, ahora pues lo que tenemos que hacer es encontrar el mínimo de esta función. Ahora, teóricamente, si ustedes recuerdan cálculo, cuando uno alcanza el mínimo de una función, su derivada es cero, ¿no? Entonces tenemos que encontrar el punto cuando la derivada es cero. Pero en teoría, un problema potencial es que también cuando tenemos un máximo, la derivada es cero, ¿no? Entonces, en teoría, tenemos que ver si después de calcular la derivada, ver si de verdad es un mínimo o es un máximo. Ahora, en este caso, no hay ese problema. Ujú. ¿Por qué no hay ese problema? O sea, no lo piensen en formas matemáticas, sino como de sentido común. ¿Por qué si yo encuentro la derivada de esto y esto es igual a cero, ¿por qué puedo garantizar que es un mínimo? Les digo, no lo piensen con argumentos matemáticos, sino piensen que esto es un error. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué puedo garantizar que si su derivada de cero es un mínimo a fuerzas? Y no puede ser un máximo. Bueno, les decía que no hicieran algo matemático, pero bueno, miren, la idea lo que yo les quería llevar es que esto es un error. Ajá. Entonces el error se puede minimizar haciendo que esto esté justamente entre todos los puntos. Pero yo puedo hacer el error más grande, ajá, exactamente como dice Grecia. Siempre puede ser más grande. Yo puedo poner esta recta en infinito, bueno, no sé, en un número ridículamente grande, y luego aumentarlo y aumentarlo, y la distancia entre esos puntos va a crecer y crecer. Ajá, no hay una cota superior. No hay una cota superior de cuánto puede crecer el error. Siempre puede hacerlo más grande. Entonces el error siempre puede crecer. Ujú. Siempre va a crecer, ¿no? Entonces, por eso no me importa eh, ver si cuando minimice esto es un máximo o un mínimo, porque a fuerzas es un mínimo, no tiene máximo. No es algo, no es un concepto que tenga un máximo, el error. Bueno, pues entonces vamos a hacer eso. Digamos, podría decirles cómo hacerlo de forma eh, en general, pero vamos a hacerlo con ciertas funciones bonitas, porque si no lo hacemos con funciones bonitas, entonces puede ser muy complicado. Ok. Entonces vamos a tomar el caso 1. Ujú. El modelo 1 era cuando f de x, el modelo,
pues el modelo que hice, va a ser una constante por una x a la n. Es una potencia. Bueno, y voy a suponer que n está fijo. ¿Por qué puedo suponer esto? Pues porque recuerden que en el modelo que hicimos del pez, pues ya teníamos que esto era proporcional a L cúbica, ¿no? Entonces ya sé cuánto vale n, pero lo que no sé es cuánto vale esta constante que acompaña. Ujú. Y lo que quiero saber es cuál es esa constante. Recuerden, eso es lo único que quiero saber, que no sé. Ajá, lo asusté visualmente, pero no sé en realidad cuánto vale. Entonces quiero saber cuánto vale esta acá. Bueno, entonces voy a sustituir aquí, en esta expresión. Entonces el error total va a ser igual a la suma desde igual a 1 hasta n de y menos, y ahora la función evaluada en x es kx a la n. Pero aquí está evaluada en xy, que es la coordenada x de cada punto de datos que tenemos. Entonces esto es kxy a la n al cuadrado. Ajá. Ok. Entonces, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago para encontrar el mínimo de esta función? Recuerden que las x, y y's son datos que yo tengo, ¿no? Entonces esto puede ser, no sé, 0, 0, 5, 16, 8, 24. Es una tabla, ¿no? Las x, y y's son una tabla. Entonces, ¿qué hago ahí? A ver, no sé, Jorge. O sea, ¿cómo? Pues yo eh, reemplazaría los valores ¿Cómo? y quedaría como, pues yo reemplazaría pues los valores de la tabla Ujú, y quedaría con una K, ¿no? O sea, ok. pero no, Y entonces, ok, dice Isaac que derivemos. Pero que derivo esto con respecto a qué. Bueno, Jorge ya dio la respuesta, de hecho. Lo hizo muy bien y ya dio la respuesta. Tal vez no se dio cuenta, pero sí está bien. Bueno, pues como dijo Jorge, X, Y y Y son números. Ajá, son números fijos que yo no puedo cambiar. Ya están puestos, son mis datos. Ajá, entonces no puedo derivar con respecto a eso porque es un número, ¿no? Sería como derivar respecto a 8. O sea, eso no tiene sentido, ¿no? Tenemos que derivar respecto a una variable. Eh, dijimos que n está fijo también, ¿no? Entonces n es un número. En nuestro caso, de nuestro modelo, n es igual a 3. Entonces tampoco puedo derivar con respecto a 3. Entonces n es el número total de datos que tengo. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces n es igual a 7. Tampoco puedo derivar con respecto a 7. Y esto pues, es algo que también va tomando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El i, ¿no? Entonces, ¿cuál es la única variable que tengo? constante K. Exactamente. K es lo que no sé qué es. Entonces, K tengo que variarlo para que minimice la función. Ajá, entonces, nuestra variable que va a minimizar. Entonces, bueno, de K y vamos a hacer esto. Entonces, recuerden que la derivada es lineal, entonces se mete a la suma y todo eso, ¿no? Ok, entonces tenemos que derivar esto de adentro. Esto es la suma desde i igual a 1 hasta n. Y ahora derivada de esto es 2y menos kxy a la n por la derivada de lo de adentro con respecto a k, ¿no? Por la regla de la cadena. Entonces esto es una constante, su derivada es 0.
Esto es una constante, su derivada es 0. Entonces, ¿qué me queda? Perdón, su derivada, sí, su derivada es 0, pero esto es la variable con la que estamos derivando, ¿no? Entonces, la derivada de esto con respecto a acá, pues es menos xy a la n, ¿no? Ok. Menos xy a la n. Ahí está. Ok. Ahora fíjense que tenemos un -1 y un 2 que son constantes. Ajá. No dependen de de la i, que es la suma, ¿no? Entonces puedo sacarlo de la suma, puedo factorizar. Entonces esto es -2 suma desde i igual a 1 hasta n. Y luego voy a tener aquí xy a la n multiplicando por y menos kxy a la n. Ujú. Ok, entonces vamos a simplificar un poquito antes de terminar. Entonces tenemos -2 suma desde i igual a 1 hasta n. X, vamos a escribirlo de otra forma. Vamos a poner y, xy a la n, menos k, xy a la n por xy a la n. Entonces recuerden que cuando se multiplican dos variables, tenemos, se suman los exponentes, ¿no? Entonces tengo y, xy a la n, menos k, y luego xy por xy a la n es x a la n más n, es x a la 2n, ¿no? Xy a la 2n. Y como queremos encontrar el mínimo, pues entonces igualamos a 0. Ajá, la derivada es 0 en el mínimo. Bueno, ahora fíjense, este -2 es una constante, ¿no? Entonces yo puedo dividir entre -2 de ambos lados para deshacerme de ella. Cuando yo divido entre -2 aquí me va a quedar un 1. Y cuando divida 0 entre -2, pues sigue siendo 0. ¿Ok? Entonces, divido entre -2, me queda la suma desde i igual a 1 hasta n, y xy a la n, menos kxy a la 2n igual a 0. ¿Ok? Ahora, esto es la suma de una resta, ¿no? Y como la suma y la resta son lineales, entonces la suma de la resta es la resta de las sumas, ¿no? Entonces puedo escribir esto como la suma desde i igual a 1 hasta n, y xy a la n, menos la suma desde i igual a 1 hasta n de kxy a la 2n. Igual, esto debe ser igual a 0. Ahora, igual que hice con el -2, que dije está aquí multiplicando a todo, entonces lo puedo factorizar fuera de la suma, pues hago lo mismo, ¿no? Entonces de aquí me paso para acá. Suma desde i igual a 1 hasta n, y xy a la n, menos k, suma desde i igual a 1 hasta n, xy a la 2n, igual a 0. Y recuerden que lo que quiero es encontrar acá, ¿no? Entonces, pues puedo despejar inmediatamente acá. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar k es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de y xy a la n entre suma desde i igual a 1 hasta n de xy a la 2n. Y ya. Ya encontramos quién es k. Que k minimiza a mi error. Y esto lo podemos calcular sin ningún problema porque n es el número, en este caso n igual a 3, el exponente que ya sé, y x y y ya lo sé porque son mis datos, ¿no? De mi tabla de datos. Entonces, pues no hay ningún problema. ¿Hasta ahí se entendió bien? Ok, muy bien. Por cierto, si les pregunto, no es porque quiera exhibirlos ni nada, es porque luego no me responden y siento que así tratan de pensar las cosas y pueden llegar a ciertas em, conclusiones, ¿ok? Profesor, tengo una duda. Ujú. ¿El límite de la suma del numerador es una m? Del numerador.
No es una Ajá. n, ¿no? Ah, ok. Todos son n. Gracias. De nada. Bueno, entonces, este fue el caso más sencillo porque solamente tenemos una cosita que no sabemos, que es la K. Ajá. Sin embargo, la mayor parte de las veces no vamos a querer hacer un ajuste de una potencia, sino vamos a querer hacer un ajuste de una línea, ¿no? Porque como ya vimos, la vez pasada es lo más fácil. Entonces, puede ser que tengamos una línea, ajá, una función lineal directamente, o puede ser que tengamos nosotros una línea porque hicimos la transformación, ¿no? Como cuando sacamos logaritmo, logaritmo, y eso nos hizo que las potencias fueran una recta, o si sacamos solo logaritmo de y, las exponenciales se hace una recta, ¿no? Entonces el caso es que casi siempre vamos a tener rectas. Después de hacer las transformaciones adecuadas, vamos a tener rectas. Entonces, pues lo que más nos sirve es hacer ajustes de rectas. Ujú. Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Este fue el caso 1. Y el caso 2 va a ser cuando f de x es una recta. Entonces esto es mx más b. Así es la recta genérica, ¿no? Y queremos saber cuál es m y b, que hacen el mejor ajuste de nuestra recta. Bueno, otra vez recuerden que el error es la suma desde igual a 1 hasta n de y menos f de xy al cuadrado. Entonces, otra vez hacemos lo mismo que antes. Tomo mi f, sustituyo y me queda la suma desde igual a 1 hasta n, y menos. Ahora sustituyo f evaluado en xy. Entonces, donde aparezca x, pongo xy. Entonces, esto sería menos mxy menos b al cuadrado. Solo sustituí f, la f lineal. Ok, ahora es la K que hace el mínimo error. Ajá. Cuando ya sabemos cuál es la potencia correcta, la K que minimiza el error. La constante de proporcionalidad. ¿Cuánto vale la constante de proporcionalidad? Ujú. Entonces, por ejemplo, si yo hubiera hecho este ajuste con mi modelo este del PES, yo ya sé que W es proporcional, W es proporcional a L cúbica, ¿no? Pero me falta ver aquí cuál es la constante de proporcionalidad. Después de hacer este ajuste, pues tal vez me sale que K es igual a 6, ¿no? Bueno, pues ahora ya sé que W es igual a 6 L cúbica. Es lo que estamos haciendo. Bueno, la que hace, la minimiza el error. Ujú. Bueno, ok. Y entonces ahora estamos en la recta. Pero ahora, ¿cuáles son mis variables? Que no sé cuánto vale y que quiero hacer que minimicen. En el caso de esta recta. M y B. ¿Ok? Entonces puedo ver a esta E como una función de dos variables. Como una función de de M y B. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar el mínimo, ¿no? La minimización. Si ahora tengo dos. De acuerdo a lo que hicimos antes, es muy similar. Voy a proceder con la derivada, ¿no? Ok, ¿y la derivada con respecto a qué? Bueno, sí son dos variables. Ujú, ¿Podemos tomar una por exacto. ello? Sí, muy bien. Entonces nos podemos tomar una y luego otra. Entonces una derivada parcial, ¿no? Una derivada parcial es una derivada de una función de varias variables respecto a una sola. Entonces, pues vamos a hacer eso. Primero, la derivada de E con respecto de M. Ujú, parcial. Entonces, bueno, vamos a hacer lo mismo. Nos queda la suma desde igual a 1 hasta n.
2y menos mxy menos b. Y ahora la derivada de esto con respecto a m, pues es menos xy, ¿no? Ahora queremos que sea un mínimo, ¿no? Entonces, si yo varío m, m debe ser tal que minimice a e, ¿no? Entonces, solita debe minimizar a e. Ujú. Pero también la b tiene que minimizar. Ujú. Entonces, tomamos la otra solita. Parcial de e con respecto a b. Y pues es casi igual, pero más bonito, de hecho. Ahora, la derivada de esto con respecto a b, pues es menos 1, ¿no? Pero lo demás es constante. Ok. Entonces, pues lo que tenemos que hacer es resolver estas dos ecuaciones. Ujú. Entonces vamos a hacer eso. Otra vez factorizo constantes y signos que están en todos lados. Entonces, esto va a ser 1, esto va a ser 2. Entonces, de 1 me va a quedar menos 2. Suma desde igual a n por suma de y menos mxy menos b por xy. Esto es menos 2, suma desde igual a 1 hasta n. Luego tengo xy, y menos mxy cuadrada menos bxy, ¿no? Y esto debe ser igual a 0 para que se minimice, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a poner es, vamos a dividir todo entre menos 2. Me queda la suma desde igual a 1 hasta n de todo esto que ya tenía. Ujú. Ok. Igual a 0. Otra vez, la suma de la resta es la resta de las sumas, ¿no? Entonces voy a poner, esto va a ser suma desde igual a 1 hasta n, x y y, menos suma desde igual a 1 hasta n, mxy cuadrada, menos suma desde igual a 1 hasta n, bxy. Todo esto debe ser igual a 0. Factorizo constantes que no dependan del índice y. Entonces tengo suma desde igual a 1 hasta n, xy, y, menos m por la suma desde igual a 1 hasta n, xy cuadrada, menos b, suma desde igual a 1 hasta n, xy. Y esto debe ser igual a 0. Ajá. Ok, entonces de aquí voy a hacer la ecuación 1.1. Ok, ahorita van a ver por qué. Le voy a poner en color para que también recordemos que ahí está. Y ahora de 2, pues hacemos lo mismo. Ujú. Entonces factorizo el menos 2 suma igual a 1 hasta n, y menos mxy menos b, igual a 0. Bueno, luego divido, igual a 0. Luego divido todo entre menos 2, suma igual a 1 hasta n, y menos mxy menos b, igual a 0. Abro la suma igual a 1 hasta n, y menos, y factorizo la m de una vez. Ajá. No tiene caso andar ahí cargándola. xy, luego menos, y ahora fíjense, voy a tener menos, si factorizo la b, me va a quedar menos b, suma desde i igual a 1 hasta n, 1. Ok. Entonces, ¿qué pasa si sumo 1 n veces? 1 más 1 más 1 más 1 más 1. Pues eso es n, ¿no? Eso es n. Entonces, pues esto va a ser suma desde i igual a 1 hasta n, y menos m suma desde i igual a 1 hasta n, xy menos bn, igual a 0. Ujú. Entonces, esta va a ser nuestra ecuación 1.2.
Y tenemos que resolver ambas ecuaciones simultáneamente. Ajá, porque M y B tienen que ser tales que cumplan con estas dos igualdades al mismo tiempo. Ujú. Entonces, pues fíjense que está más sencilla despejar la B, ¿no? Porque la B ya nada más simplemente la paso acá y divido todo entre N. Está fácil. Entonces, de la 1.2 veo que B es igual a todo esto, suma desde igual a 1 hasta N y menos M, suma desde igual a 1 hasta N XY, dividido entre N. Esto le voy a llamar esta es 2. Esta vez la 2.1. Esta va a ser la 3, la ecuación 3. ¿Ok? Entonces esta la voy a usar. Ujú. Bueno, pues entonces ya tengo aquí B. Puedo sustituir aquí en la 1.2. La 1.1. ¿Ok? ¿Y qué me va a quedar? Vamos a hacerlo chiquito para que pueda ver dónde voy. Entonces suma igual a 1 hasta N, X y Y, menos M, suma desde igual a 1 hasta N, XY cuadrada, menos, y ahora va la B, ¿no? Entonces sustituyo la B aquí, acá. Entonces es este chorizote. Y menos M, XY, entre N. Y ahora todo esto por la suma de XY. Ok. Entonces, pues tenemos que distribuir el producto. Ya no tengo que ver todo. Entonces ahora suma igual a 1 hasta N, X y Y, menos M, igual a 1 hasta N, X y cuadrada. Y ahora sí, menos. Y ahora suma de X y por la suma de Y. Voy a sacar el 1 entre N para que no me esté molestando. Entonces voy a tener suma de Y por suma de XY. Menos M suma de igual a 1 hasta N de XY por la suma de igual a 1 hasta N por XY. Entonces esto va a ser cuadrado, ¿no? Igual a 0. Y ahora sí ya nada más me queda la M, que es una de las cosas que necesito. Y fíjense que yo tengo aquí un menos M suma de XY al cuadrado y menos M suma de XY al cuadrado entre N. Entonces voy a juntarlas las dos. Me va a quedar lo siguiente. Esperen. Suma igual a 1 hasta N. X y Y. Menos 1 entre N. Suma igual a 1 hasta N. Y. Suma igual a 1 hasta N. X y. Y ahora sí las M's. Entonces, más M. Y vamos a factorizar las otras cosas. Entonces, esto va a ser más M por la suma desde igual a 1 hasta N. XY al cuadrado. Entre N menos suma desde igual a 1 hasta N de XY al cuadrado. Igual a 0. ¿Ok? Bueno. Entonces, pues aquí ya más o menos puedo factorizar, ¿no? Ya puedo encontrar M es igual a suma 1 entre N, suma de Y, suma de XY. Ya no voy a poner los límites porque está muy cansado, ¿no? Entonces, Una duda. ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Cómo conseguimos el M positivo? Ahí me perdí. ¿Cómo puedo el M positivo? Sí, o sea, ¿cómo pasamos de... Aquí tengo un menos M por la suma de X cuadrado. Y aquí tengo un menos 1 entre N por menos M, suma de X y cuadrada. Entonces esto es más M entre N
suma de xy al cuadrado. Ajá. Entonces factorizo la m de estos dos términos y me queda más suma de xy cuadrada, que es esto, entre n, menos suma de xy al cuadrado. Ujú, Ah, ok. de nada. Ok, entonces esto está así. Ok. Y ahora vamos a poner, a dividir entre esto. Ujú. Y entonces vamos a tener suma de xy al cuadrado entre n menos suma de xy al cuadrado. Ok. Ahora esto está un poquito feo, pero fíjense, yo puedo multiplicar arriba y abajo por n y n para multiplicar por 1. Entonces, por n entre n. ¿Qué va a pasar cuando yo multiplique por n arriba y por n abajo? Esta n se va a ir con esta 1 entre n. Entonces solo me va a quedar aquí. Y aquí lo mismo, ¿no? Esta n se va a ir con este 1 entre n y va a quedar aquí otra. Entonces esto es la suma de y, suma xy menos suma xy y entre n, perdón, aquí va una n. Y aquí suma xy al cuadrado menos suma de xy cuadrada por n. Se me van las n's. Ok. Ahora, para ponerlo en forma más estándar, o sea, como lo van a encontrar en los libros, vamos a multiplicar también por menos 1 entre menos 1. Ajá, nada más para cambiar los signos. Arriba y abajo. Y entonces vamos a tener m igual a n suma de x y y, desde i igual a 1 hasta n, menos suma y igual a 1 hasta n, por la suma igual a 1 hasta n de xy, entre, y aquí abajo también cambiamos los signos. Suma igual a 1 hasta n, xy cuadrada, menos la suma de igual a 1 hasta n, xy al cuadrado. Ok, entonces ya encontramos cuál tiene que ser la m, ¿no? Entonces, ¿qué faltaría? Pues encontrar la b. Ajá. Entonces la b, la forma de encontrar la b es igual. Lo que hay que hacer es, ahora esta es la ecuación 4 y tengo que sustituir en, ¿quién? En 3, ¿no? Tengo que sustituir en 3 para encontrar b. Entonces no lo vamos a hacer porque está muy cansado. Ok, entonces simplemente los voy a sustituir, los voy a poner yo aquí. Entonces si hago esto, lo que va a pasar es b, sí, mucha talacha, mucha talacha. B es la suma desde i igual a 1 hasta n, xy cuadrada, suma desde i igual a 1 hasta n, de y, menos la suma desde i igual a 1 hasta n, xy por y, por la suma desde i igual a 1 hasta n, de xy, sobre n por la suma desde i igual a 1 hasta n, xy cuadrada, menos la suma desde igual a 1 hasta n de xy al cuadrado. Ok, y entonces así podemos ajustar una recta minimizando el error. Otra vez, fíjense cómo m y n quedan en función de puras cosas que sabemos, ¿no? N es el número de datos, de puntos que tenemos para ajustar. N es el número de puntos y xy es la coordenada de la yésimo punto y y es la otra coordenada del yésimo punto. Y ya. Entonces con esto podemos encontrar la mejor curva. Recuerden que esto es cuando suponemos que todos los puntos importan igual. Ajá, es igual
son igual de importantes de ajustar lo mejor posible. Y si no, hay otros métodos. Ujú. Ok. Bueno, muy bien. Entonces, ¿hasta ahí va todo bien? ¿Sí se entendió todo? Ok. Sí fueron muchos cálculos, pero bueno, ya pueden saber más o menos cuál es la idea, ¿no? Minimizar siempre es derivar y igualar a cero. Bueno, ahora quiero darles, antes de terminar con este tema, quiero darles otro ejemplo de lo de la similitud y la proporcionalidad para que vean que sí es muy útil y que para que no quede la duda ahí. Ujú. Entonces, aquí está. Vamos a dar el siguiente ejemplo. Y entonces el ejemplo dice lo siguiente. Quiero modelar la velocidad terminal de una gota de agua de una nube. Ok, entonces esa es la pregunta. Ajá, ¿cómo puedo estimar la velocidad terminal de una gota de agua que está cayendo? Bueno, entonces, primero que nada, consideremos una gota. Una gota es esférica. Ajá. Contrariamente a lo que siempre dibujamos, las gotas son esféricas. Entonces, vamos a considerar el diámetro de nuestra gota como lo que nos va a ayudar a hacer todos los cálculos, bueno, todas las aproximaciones y el modelaje. Entonces, ¿qué es la velocidad terminal? La velocidad terminal es la velocidad que alcanza un objeto cuando cae de tal forma que ya es constante. Ujú. O sea, los objetos cuando caen en un planeta con cierta atmósfera no van a acelerarse cada vez más, sino van a terminar cayendo a una velocidad constante. Entonces quiero encontrar esa velocidad constante con la que cae al final. Al final, después de mucho tiempo, mi gota. Ujú. Entonces, lo primero que tengo que hacer es recordar la segunda ley de Newton. Ujú. Entonces, la segunda ley de Newton me dice que la masa por la aceleración es igual a la suma de fuerzas. Es lo que nos dice. Entonces, pues tengo que encontrar quiénes son esas fuerzas. Entonces, si yo tengo una gotita de agua que está cayendo, pues ¿cuáles son las fuerzas? Pues primero es la fuerza de gravedad. Y como les dije, esto solo pasa cuando tenemos un planeta con atmósfera. Y necesitamos un planeta con atmósfera porque necesitamos resistencia. Ujú. En este caso vamos a tener una resistencia del aire. O sea, una fuerza de fricción, ¿no? Entonces le voy a poner FF, fuerza de fricción. Ok. Entonces, si sustituyo aquí en la segunda ley de Newton, me queda masa por aceleración. Ahora hay dos fuerzas que están compitiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque una va hacia un lado y la otra va hacia el lado contrario. Entonces, una está como peleando con otra. Ujú. Ahora, las cosas caen hacia abajo, entonces es natural tomar como el eje positivo hacia abajo, porque siempre se va a mover hacia abajo. Si no, estaríamos como que pensando en cosas negativas con el tiempo. Y sí se puede, pero pues es un menos hay que estar poniendo muchas veces. En este caso no, pero en general, solamente para que entiendan por qué a veces los sistemas de referencia se ponen de esa forma. Entonces, aquí vamos a tomar a la gravedad como positiva, porque está yendo hacia abajo, y a la fuerza de fricción
como negativa. Ujú. Ahora, dijimos que queremos encontrar la velocidad constante. Eso es el problema. ¿Cuál es la velocidad constante a la que cae la gota? Pero fíjense que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ujú. Entonces, yo quiero la velocidad constante. Ujú. Si la velocidad es constante, si esta v es una constante, pues su derivada con respecto al tiempo es cero, ¿no? Entonces, la aceleración debe ser cero para que ya esté en velocidad terminal y que no cambie. Bueno, entonces si a es cero, pues tengo m por cero, ¿no? Pero m por cero es cero. Entonces esto debe ser fg menos ff. Entonces, pues si fg menos ff debe ser cero, pues fg debe ser igual a ff. Ujú. Durante la velocidad terminal. Ujú. Ahora, pues vamos a modelar cada una de estas fuerzas. Ujú. La más fácil de modelar, pues es la fuerza de gravedad. Es la más fácil. Ujú. Entonces, la fuerza de gravedad, ¿ustedes saben a qué es igual la fuerza de gravedad? ¿Por la prepa o algo? Con el número, la La expresión. Pues, de gravitación universal. ¿O cuál? la fuerza de gravedad es masa por la constante de la gravedad. Ujú, esa así es. Bueno, esa es la aceleración de la gravedad, lo que dijo Elisa. O sea, esta g es 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y la fuerza de gravedad es la masa por ese número. Bueno, entonces, como ven, la Fg es proporcional a la masa. Ajá, o sea, mientras más pesa un objeto, pues más lo atraes a la Tierra, ¿no? Por eso nos cuesta trabajo, por ejemplo, cargar un garrafón, ¿no? Más que cargar un gato. Bueno, tal vez pesen lo mismo, si está muy gordo. Pero bueno, el punto es que em, mientras más masa, pues más pesa, ¿no? Entonces más fuerza de gravedad, más lo atrae hacia abajo. Entonces la fuerza de gravedad es proporcional a la masa del objeto. Y la constante de proporcionalidad, como dice Elisa, es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, dependiendo de la altura. Bueno, entonces esto ya lo tenemos y podemos olvidarnos de él por el resto de esto. Ahora, la fuerza de fricción. La fuerza de fricción es muy complicada. Ahora quiero que me den ideas de cómo se puede modelar esta fuerza de fricción, tomando en cuenta que los paracaídas existen. Entonces piensen en qué necesita un paracaídas para funcionar y díganme, pues, ¿qué se les ocurre? Ajá. Para la fuerza de fricción. De ¿Qué? la superficie. Muy bien. Entonces, vamos a decir que la fuerza de fricción es proporcional a la superficie. ¿Y alguna otra cosa? Cuando les da calor, frotamos nuestras manos, ¿no? Entonces, para calentar mejor nuestras manos, ¿qué necesito hacer con ellas? O sea, si yo quiero calentarlas mejor, ¿qué es lo que tengo que hacer más? Debería ser proporcional también a la velocidad. Muy bien, a la velocidad. Ujú. Ahora, por cuestiones de unidades y eso, vamos a poner velocidad al cuadrado. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Porque recuerden que las unidades de una fuerza son kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Y nosotros queremos algo que está en reposo, ¿no? Bueno, o sea que ya no cambia con el tiempo.
Entonces, quiero que también mis fuerzas sean independientes del tiempo. Entonces, necesito algo que me dé unidades de segundos al cuadrado. Si yo pongo velocidad al cuadrado, automáticamente tengo unidades de segundo al cuadrado y ya no necesito poner otra cosa que dependa del tiempo. Entonces, más que nada por eso voy a poner velocidad al cuadrado. Bueno, ahora nosotros podríamos pensar, ¿está bien planteado esto? O sea, hay una expresión que tenga sentido, que tenga que ver con esto. Esto es muy importante, sobre todo cuando no somos físicos. Exacto, es como la energía cinética. Muy bien. Entonces, sobre todo cuando no somos físicos y nosotros no sabemos bien si esta expresión es, como que es realista o no, lo que podemos hacer es ver las unidades de nuestras cosas y ver si lo que sale está bien, ajá, o, o es algo muy extraño. Si es algo extraño, pues probablemente está mal, dependiendo, ¿no?, del problema. Pero si es algo simple y razonable, pues probablemente esté bien. Entonces vamos a hacer esto con esto. Ya dijimos que las unidades de la fuerza son kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces eso ya. Ahora, ¿cuáles son las unidades de la superficie? Pues metros cuadrados, ¿no? Es unidad de área de superficie. ¿Y quiénes son las unidades de b cuadrada? Pues ya dijimos que estos son metros cuadrados sobre segundo al cuadrado porque velocidad es metros sobre segundo. Entonces, yo quiero, recuerden que proporcionalidad quiere decir que hay una constante por ahí. Ajá. Entonces, yo quiero que las unidades de fuerza sean iguales a una constante, que todavía no sé quién es, por las unidades de la superficie, por las unidades de velocidad al cuadrado. Entonces, sustituyendo, vamos a tener kilogramos, metros, kilómetros, kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado. Debe ser igual a una constante, que no sé quién es, por metros cuadrados, por metros cuadrados sobre segundo cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿qué me da esto? Pues esto es algo por metros a la cuarta entre segundos cuadrados. Recuerden que solo puedo igualar dos cosas que tienen las mismas unidades. Entonces, quiero que algo multiplicado por metros a la cuarta por segundo al cuadrado me dé esto. Bueno, pues despejo a ese algo, ¿no? Entonces, las unidades de ese algo deben ser iguales a kilogramos, metros sobre segundo al cuadrado por segundo cuadrado entre metros a la cuarta. Y vemos que esto es kilogramos, los segundos al cuadrado se van y uno de los metros se va. Kilogramos por metro cúbico. ¿Ok? Entonces, ya sabemos quién es, ¿no? Esta constante. ¿Quién es? La constante que nos falta. Densidad. Muy bien. Entonces, está bien. Ajá, encontramos una constante de proporcionalidad que no es nada extraña. Ajá, es simplemente la densidad. Entonces, esto me diría que la fuerza de fricción es igual a densidad por superficie por velocidad al cuadrado, lo cual tiene sentido, ¿no? Porque también depende de cuánto pesa nuestra, o más bien, no cuánto pesa, sino cuál es la relación entre el aire y la densidad de nuestro objeto. Entonces está bien, porque si fuera muy poco denso, pues flotaría, ¿no? Entonces, está bien. Nuestra fuerza de fricción. Ahora, fíjense que la constante de la gravedad, que es la constante de proporcionalidad, no la puedo cambiar. Ya tiene un número fijo. La densidad tampoco la puedo cambiar porque para el agua siempre es 1 kilogramo por litro. Entonces, las únicas cosas variables son la velocidad, que es lo que quiero yo calcular, y pues la masa y la superficie, ¿no? Depende de qué tan grande o tan chiquita sea mi gota. Entonces,
Pues fíjense en lo siguiente. Primero, la superficie. La superficie de una gota es 4, bueno, de una esfera es 4pi por radio al cuadrado. Esa es la superficie de una esfera. Ok. Entonces, otra vez podemos hacer estas como trucos que hicimos la vez pasada, porque yo lo que tengo como unidad de medición es la D, el diámetro. Ugh, esperen, ¿sí está funcionando bien? Bueno, no importa. Entonces quiero el diámetro. Eso es lo que yo quiero ahorita, en lugar del radio, ¿no? Entonces puedo escribir esto como pi por 2r por 2r. Eso es 4pi por 4 radio al cuadrado, ¿no? Y 2 veces r es el diámetro, ¿no? Entonces esto es pi por diámetro al cuadrado. ¿Ok? Entonces vemos que S es proporcional al diámetro al cuadrado de la gotita, ¿no? Podemos ponerlo de otra forma, como que el diámetro es proporcional a S a la 1/2, ¿no? Simplemente sacando raíz cuadrada de ambos lados. Ujú. Una gota es esférica, sí. Una gota es esférica, no es con forma de gota. Bueno, entonces esa fue la superficie de la gotita, ¿no? Ahora queremos el volumen de la gota. Le voy a poner vol para que no se confunda con la velocidad. Entonces el volumen es 4/3 de pi por radio al cubo. 4/3 de pi por radio al cubo. Y puedo hacer lo mismo, ¿no? Puedo poner 2 por r, por 2 por r, por 2 por r, por pi entre 6. Ajá. Y fíjense que esto es lo mismo, ¿no? Porque aquí tengo 3 por 2, que se va a eliminar con un 2 de aquí. Entonces voy a tener 4. Ajá. Que es lo que tengo aquí. Entonces, pues esto es pi sextos diámetro al cubo. Entonces tengo que el volumen es proporcional a d cúbica, o puesto de otra forma, que d es proporcional al volumen a la 1/3, ¿no? Ok. Bueno, pues entonces fíjense que tengo una relación entre el diámetro, el volumen y la superficie. Tengo que el diámetro es proporcional a S a la 1/2, pero esto también debe ser proporcional al volumen a la 1/3. ¿Por qué? Porque si S es proporcional a D, bueno, S a la 1/2 es proporcional a D, y volumen de 1/3 es proporcional a D, pues entonces S a la 1/2 debe ser proporcional a volumen a la 1/3. Entonces me quedo con esta última parte. Y ahora lo que puedo hacer es, ¿cómo se dice? Puedo despejar a la B, ¿no? Bueno, pues entonces, a la S, perdón. Entonces de aquí tengo que S a la 1/2 es proporcional al volumen a la 1/3. Puedo elevar todo al cuadrado y me queda que S es proporcional al volumen a la 1/3. A la 2/3, perdón. Ese es proporcional al volumen a los 2/3. Bueno, ahora ya vimos que la densidad es igual a masa entre volumen, ¿no? Entonces de aquí volumen es igual a m por ρ. Entonces el volumen es proporcional a m, ¿no? El volumen es proporcional a m. ¿Ok? Pero tenemos que S es proporcional al volumen
a las 2/3 y el volumen es proporcional a M. Entonces de aquí vemos que volumen, perdón, se me pasó la anotación. Volumen a las 2/3 es proporcional a masa a las 2/3. Pero volumen a las 2/3 es proporcional a S. Entonces de aquí tenemos que S es proporcional a la masa a la 2/3, ¿no? Ujú. Ok, entonces pues ya tenemos todo. Ya tenemos todo porque S era una cosa que no teníamos antes, ¿no? Entonces tenemos FG es igual a F de fricción. FG es proporcional a la masa. Y FF es proporcional a S por V cuadrada, por la velocidad al cuadrado. ¿Ok? Pero S es M a la 2/3, entonces FF es proporcional a M a la 2/3 V cuadrada. Ahora, como estas dos cosas deben ser iguales, entonces puedo poner esto de un lado y esto del otro, ¿no? Entonces, al M debe ser proporcional a M a la 2/3 por V cuadrada. Ajá. Esto lo obtuve de poner esto y esto juntos en esta expresión. Ok. Entonces puedo dividir entre M a la 2/3. Voy a tener entonces M a la 1 es M a la 3/3, ¿no? Entonces M a la 3/3 menos M a la 2/3 es 1/3. Entonces M a la 1/3 es proporcional a B cuadrada. Y finalmente puedo sacar raíz cuadrada. Entonces B va a ser proporcional a M a la 1/6, porque raíz es como un medio, ¿no? Y ya, entonces la velocidad terminal de mi gota va a ser proporcional a la masa de mi gota a la 1/6. Dependiendo de qué tan gorda esté, es la velocidad terminal, ¿no? Si está muy gorda, va a alcanzar una velocidad más alta que si está más chiquita. Ok. Entonces, hasta ahí va todo bien. Bueno, sí, son truquitos, ¿no? Entonces ustedes tienen que ver qué elemento en común pueden sacar de todo, ¿no? Y entonces ponerlo en contexto de esa cosa en común que tienen. Ujú. Bueno, pues vamos a ver si en estos 40 minutos que nos quedan podemos avanzar un poquito. Y lo que quiero de lo que hablemos ahora es acerca de problemas de modelos de optimización. Ujú. Entonces, voy a querer ahora hacer un modelo que maximice cierta cantidad. Ujú. Entonces, les voy a poner este ejemplo. Ujú. Déjenlo escribo para que esté aquí y si alguien lo quiere leer después, esté acá. Entonces, vamos a suponer que estoy jugando un videojuego. Ujú. Un videojuego de RPG o algo así. Ok. Y mi personaje tiene una bolsa con M espacios. Ujú. Entonces, estos M espacios tienen que llenarse con objetos diferentes, de diferente tipo. Ajá, o pueden llenarse con objetos diferentes de diferente tipo. Ajá. Em, bueno, entonces tiene bolsa con M espacios y en cada espacio puede haber un objeto. Ajá. O podemos pensar que estos objetos que pueden ocupar esta bolsa tienen cierto tamaño. Ujú.
Y entonces, si es un objeto grande, ocupa varios espacios. Si es un objeto pequeño, ocupa un espacio o algo así. Pero no puede haber fracciones de espacios porque son espacios para objetos en un juego. Ajá, entonces no puede haber pi espacios. ¿Ok? Entonces, bueno, tenemos esto. Entonces estamos jugando, llegamos y derrotamos a un jefe o lo que sea. Nos da un montón de ítems. Ítems que no sirven para nada, más que para venderlos. Ajá, vamos a suponer eso. Entonces no es como algo que puedes usar como un arma o algo así, sino solamente los puedes vender en la tienda. Ujú. Pero este jefe, ujú, cuando lo derrotamos, nos da más objetos de los que podemos cargar en nuestra bolsa de espacios. Y nos da uno de cada uno. Ajá. Un objeto, todos los objetos que nos da son diferentes. Y entonces tenemos que elegir qué llevar. Ajá. Entonces, ¿qué puedo llevar? ¿Qué puedo llevar en la bolsa para maximizar la ganancia al vender estos objetos después? Ok, ese es el problema. Entonces vamos a suponer que mi bolsa, pues la puedo ver así como una cuadrícula que tiene varios espacios y yo tengo varios objetos, ¿no? Aquí, que van a ir en la bolsa. Entonces, estos objetos tienen como el espacio que van a utilizar. Por ejemplo, estos tienen espacio igual a 1, 2, 7, 5, 3, ¿no? Pero además tienen un precio asociado. Ujú, que los puedo vender. Y así. Y todos estos no caben, entonces los tengo que meter de cierta forma. Bueno, tengo que elegir cuáles voy a tomar y cuáles no, porque no caben todos. Entonces, de tal manera que al final voy a tener aquí un objeto, tal vez aquí otro, y aquí otro, y luego aquí otro, y luego aquí otro, ¿no? Por ejemplo. Pero no caben todos, entonces tengo que elegir a quién llevarme o a quién no. Entonces, ¿cómo haríamos para nosotros meter de tal forma los objetos, o sea, elegir cuáles? Ajá, voy a dejar unos que no me voy a llevar. ¿Cuáles elijo para que la ganancia sea máxima? Para que no pueda yo ganar menos dinero una vez que lo venda. Entonces, ¿cuál sería una forma en la que a ustedes se les ocurre cómo hacer esto? Digo, hay muchas formas, ¿no? Entonces, ¿cómo lo harían ustedes? No hay una respuesta incorrecta. Bueno, yo primero como que me enfocaría en los objetos más grandes Ujú, y los empiezo a comparar con los que tienen peso más pequeño. Y ujú. si puedo ver que cada cantidades de pequeños me dan más dinero que el grande, me llevo los K pequeños. Ok. Y pues es no sé si proceso recursivo, o sea, empiezas a fijarte de más grande a más pequeño y ves si las cosas más pequeñas que él pueden equiparar el precio y que además pese menos. No sé si me explico. Ujú, sí, sí, te explico. O sea, ves si vale la pena llevarte los grandes con el mismo espacio que ocupan varios chicos, ¿no? Algo Sí, así. sí. Ok. Bueno, es una cosa. A ver, Mauricio también ha dicho, pero ahí. Ujú, Yo haría algo así con respecto a hacer un acomodo de peso y el espacio que ocupa para sacar como una división, ¿sabes? Y saber si tanto el peso
bueno, el precio y el espacio entre ambos es una cantidad alta para deducir el precio y conseguir, mientras menos espacio, más precio, y después ahí ya meter con respecto a más objetos. O sea, como una tipo de función o algo así. Ajá, Y de ahí sí, sí, sacar. sí, te entiendo. Muy bien. Entonces es similar, ¿no? Ver cuánto ganancia alta con menos espacio o algo así. Ujú. Ok, entonces Grecia también dice, podríamos asignarle un precio al volumen de cada objeto y ver cuál combinación suma más. Pues eso también. Ujú. Ahora, me han dicho algoritmos que ustedes harían para elegir objetos, pero ¿de qué forma garantizarían ustedes? O sea, pueden hacer todo eso que ustedes dijeron, pero al final del día, ¿cómo harían algo que garantice que su ganancia es máxima? Ajá. Hagan lo que hagan, al final tiene que ser máximo. Entonces, digamos, en todos sus, o en la mayoría de sus estrategias, em, digamos, pueden empezar así para generar siempre los que tienen más precio y menos peso. Ujú, está muy bien. Pero de todas formas, tendrían ustedes que probar varias combinaciones de todo eso, ¿no? Y luego calcular cuál es el precio de todo lo que lleva y luego, digamos, o sea, el punto es hacer varias combinaciones que quepan en la bolsa con algún algoritmo y ir desechando las combinaciones que tienen menos, ¿no? Eso sería más o menos el resultado final para siempre garantizar que tenemos el mejor precio de todos los posibles. ¿Están de acuerdo? Eso es como en general lo que ustedes harían, ¿o no? Hay una idea diferente. Sí, sí podríamos hacer eso, pero si nosotros tenemos un problema lineal, entonces en ese caso nosotros podríamos tener, considerar resultados fraccionarios y no podemos dividir un objeto en un videojuego, ¿no? Y además puede ser que por las restricciones lineales que tenemos no alcancemos el objetivo. Entonces es un problema. Ese es un problema. Bueno, entonces vamos a, vamos a llamar a sus métodos como el método, em, digamos, más directo, ¿no? El método más directo. Entonces, de alguna forma, que ustedes ya me explicaron y están muy, muy bien hechas sus formas, lo que tengo que hacer es hacer combinaciones. Combinaciones de objetos. Después tengo que ver si estos caben en la bolsa. Y luego calcular su precio, ¿no? Y de aquí, pues ver cuál es el máximo de todas esas combinaciones. ¿Ok? Es más o menos lo que ustedes harían priorizando siempre las combinaciones que tienen más, o que son más, o que donde pueden llevar más o donde pueden ganar más. Ujú. Bueno, fíjense que si yo tengo n objetos para llevar, ¿qué pasa? Pues entonces yo puedo ordenar mis n objetos o para cada objeto puedo decidir llevarlo o no llevarlo. Ajá. Puedo generar un vector de ceros y unos, donde cero sí quiere decir que no me llevo ese objeto y uno quiere decir que sí. Por ejemplo, eh, puedo tener el vector 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Entonces estos ceros quieren decir que no lo llevo, no llevo el objeto en este caso 1, pero este dice sí llevo, el 1 dice que sí llevo el objeto 4, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, si yo veo a estos, a estos elementos como, o bueno, a la decisión de llevármelo o no como este vector, entonces, ¿cuántas posibles combinaciones hay de cosas que tengo, o bueno, cuántas combinaciones hay que tengo que probar si caben en la bolsa y cuánto cuesta? Es un problema de combinatoria, entonces no sé si ya lo vieron en matemáticas discretas o en prueba, pero ¿cuál sería el número? El número de combinaciones, de llevar o no llevar. Dos a la n, porque tenemos dos opciones para cada uno. Exactamente. Muy bien, Guy. Entonces tengo 2 a la n objetos, de 2 a la n combinaciones que obviamente hay unas que puedo decidir dejarlas desde el principio, ¿no? Tal vez es un objeto muy grande que no vale nada, pues ¿para qué me lo llevo, no? Pero de todas formas, el punto de esto es que fíjense cómo crece exponencialmente el, el, el número de cosas que tengo que probar, ¿no? Entonces, aun cuando le quite algunas poquitas, que es obvio que no van a caber, si yo tengo muchísimos objetos, digamos 100, 2 a la 100 ya es ridículamente grande. Entonces, no puedo hacer eso. Ni con todo el tiempo del universo voy a poder hacer eso. Entonces, podemos pensarlo de otra forma, porque esto es demasiado tiempo, ¿no? Para invertirle a esto. El 2 a la n. Entonces, lo que podemos hacer es pensarlo de una forma un poco distinta. En lugar de pensar, ok, voy a simplemente agarrar cosas que yo creo que van a maximizar y luego ver si sí, y luego ver todas esas para ver cuánto cuestan y maximizarlo. Lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo pensar que cada vez que yo meto un objeto a mi bolsa, el resultado es otra bolsa con menos capacidad, ¿no? Y entonces, ahora tengo que maximizar el valor que tengo que ponerle a esa subbolsa que está disponible, ¿no? Cuando selecciono otra cosa, entonces la meto y tengo que maximizar el valor del espacio que me queda, ¿no? Entonces, el proceso de meter objetos es simplemente restringir el peso restante de la bolsa. Y entonces ahí tengo que volver a meter objetos. ¿Ok? Entonces, digamos, lo que vamos a hacer ahorita en estas 2 clases va a ser algo que se llama programación dinámica. Entonces, la programación dinámica es una forma de resolver problemas de optimización, donde yo voy a pensar que optimizar un problema significa, o lo puedo pensar como optimizar subproblemas y combinar las respuestas. En el caso de la bolsa, pues yo puedo decir, a ver, ¿cuál sería la manera óptima? O sea, el valor máximo que puedo llevar si solamente puedo tomar un objeto. Luego, ¿cuál es la combinación óptima de objetos que puedo hacer para llevar 2 objetos? O bueno, un espacio de 2, ¿no? ¿Qué pasa si, cuál es la combinación óptima de objetos para solo 3 espacios? Y así, ¿no? Entonces, al final, cada vez que yo meta un objeto, solamente elijo el número de elementos óptimos para lo que me resta de espacio. Entonces, esa es la forma en la que lo podemos pensar, que lo va a hacer muchísimo más fácil y rápido. Entonces, para ver cómo se resuelve esto, vamos a
a ponerle números y vamos a hacerlo aquí en el pizarrón. ¿Ok? Entonces, vamos a, déjenles pongo los valores que tengo aquí. Entonces vamos a hacer un ejemplo y con esto vamos a ver cuál es la forma de resolverlo. Probablemente no nos alcance el tiempo para ver como la fórmula, pero ya en la próxima clase lo hacemos y no hay problema. Entonces vamos a suponer que tengo yo una bolsa donde puedo llevar a lo más o puedo ocupar 8 espacios de la bolsa. Ujú. Ahora necesito una lista de cuál es la ganancia que voy a tener. Esto lo voy a poner con P. P es la lista de ganancias que puedo tener para cada objeto. Voy a suponer que tengo 4 objetos. Entonces la ganancia del primero es 1, del 2 es 2, del 3 es 5 y del 4 es 6. No tienen que estar ordenados. Simplemente es por simplicidad. Y luego voy a poner aquí W, la lista de espacios que ocupa cada objeto. Entonces este ocupa 2 espacios, este ocupa 3 espacios, este 4 y este 5 espacios. Bueno, ahora fíjense que estos son pares ordenados, ¿no? Entonces el primer objeto me va a dar una ganancia de 1 con un peso de 2. El segundo objeto me va a dar una ganancia de 2 con un peso de 3. Y así, ¿no? O sea, cada renglón es un solo objeto. Cada columna es un solo objeto. ¿Ok? Y yo quiero ver cuál es. Sí, podríamos hacer un diccionario para cada uno. Ajá, exactamente. Para cada uno de los n objetos donde tenga cada uno de estos pares. Sí podríamos hacer eso. Ujú. Bueno, entonces fíjense lo que puedo hacer. Lo que voy a hacer. Voy a considerar cuál es la manera óptima de llenar espacios en mi bolsa del 0 al 8. Para ver cuáles son los objetos que yo puedo meter ahí. Entonces voy a hacer una tabla. En esta tabla voy a poner en la columna, perdón, si las columnas van a ser cuántos objetos puedo meter a la bolsa. Entonces esto va a ser un objeto, 2 objetos, 3 objetos, 4, 5, 6, 7, 8. Los espacios de la bolsa. Ok. Y aquí en el eje Y de la tabla, lo que voy a poner es el índice de los objetos. Índice de objetos. Aquí me equivoqué porque siempre hay que considerar el 0. Entonces, aquí pongo 0. Y ahora sí, el índice de los objetos. No pongo 0 es ningún objeto. Luego 1, 2, 3 y 4. Voy a crear una tabla con eso. Ok. Entonces recuerden que la idea de la programación dinámica es que si yo optimizo, o sea, si tengo la ganancia máxima para subbolsas, entonces puedo combinar esas subbolsas en una bolsa máxima, una bolsa total. Entonces, por eso estoy considerando varios espacios, porque al final cuando yo meta un espacio, me queda una bolsa más chiquita con menos lugares para poner. Y esta tabla va a ser la tabla de ganancias. Que voy a tener poniendo o no un objeto. Ahora, la forma en la que va a funcionar esta tabla es que voy a ir renglón por renglón, llenando esta tabla. Entonces, cuando considere yo cierto renglón, eso quiere decir que estoy considerando meter ese objeto más todos los que van antes de él, pero no los que van después de él. Entonces, si estoy en este renglón, por ejemplo, en el 2,
Eso quiere decir que voy a considerar meter el objeto 2 o 1 o ninguno a la bolsa, pero todavía no voy a considerar meter el 3 y el 4. Ujú. Entonces, primero, si yo no meto ningún objeto, o sea, este renglón, si yo no meto ningún objeto, pues mi ganancia va a ser 0, ¿no? Entonces, para este primer renglón, como no estoy considerando ninguno de los de abajo, entonces pues no tengo ganancia. Ujú. Lo mismo pasa con este renglón, con esta columna. Si no tengo espacio para meter nada, pues entonces mi ganancia debe ser 0 porque no estoy añadiéndole nada, ¿no? No puedo meter nada porque ya no me queda espacio. Entonces aquí ya no me queda nada. Ok. Ahora sí, vamos a ir renglón por renglón hacia abajo. Si tengo este renglón, quiere decir, ¿meto el 1 o no meto nada? Ujú. Bueno, fíjense que el peso del primer artículo es 2. Ujú. Bueno, más bien el número de espacios que ocupa el primer artículo es 2. Entonces, si yo tengo solo 1, si yo solo tengo un espacio disponible, pues ya no lo puedo meter. Ya no puedo meter el primer objeto porque ocupa 2 espacios. Entonces, si solo puedo meter 1 o nada, pues tengo 0 ganancias porque no lo puedo meter. Entonces, bueno, pues ya. Fíjense que este 0 es el mismo número que antes. Ajá, puedo decir que lo copié de aquí porque este estado es el mismo que este estado. No hay nada. No metí nada en la bolsa. Bueno, ahora sí, cuando ya tengo 2 espacios disponibles y tengo que elegir meter o no meter el objeto para tener una ganancia máxima, pues lo voy a meter, ¿no? Porque aunque me dé 1, pues 1 es más que 0, ¿no? Entonces la ganancia máxima es 1. Entonces aquí mi ganancia es 1. Ok. Ahora vea cómo toda este renglón solo me deja meter el 1 o no meterlo. Entonces, aunque yo tenga un montón de espacio, si solamente estoy considerando meter el 1 o no meter nada, pues me conviene meter el 1, ¿no? Porque me va a dar una ganancia de 1. Entonces, todos estos espacios le voy a poner 1. Porque es mejor, si tengo espacio, pues es mejor llevar algo a no llevar nada. Ok, entonces ahora me voy a esta renglón. Entonces, en este renglón, lo que voy a hacer es, voy a considerar meter el 2, o considero meter el 1, o considero no meter nada. Bueno, o es inclusivo, ¿no? Entonces 2 o 1 y 2 o ninguno. Esas son las 3 opciones. Bueno, entonces, el peso del segundo artículo, bueno, el número de espacios que ocupa es 3. Entonces, si tengo una bolsa de 1, de espacio 1, pues no puedo ni meter ni el 1 ni el 2. Entonces, mi ganancia va a ser 0 porque no puedo meter ninguno. ¿Ok? No podemos repetir, no. Te digo que estoy suponiendo que todos son iguales. Que todos mis elementos son, perdón, que todos los elementos son diferentes. Entonces, no hay repeticiones. Se puede hacer con repeticiones también, pero no lo vamos a hacer con repeticiones. Bueno, ahora cuando tengo 2 espacios, pues no puedo meter el 2, ¿no? Entonces me conviene meter el 1 nada más, que este sí ocupa 2 espacios y me da una ganancia de 1. Fíjense otra vez cómo estoy repitiendo el número de arriba porque es la misma opción, ¿no? Es meter el de arriba y no meter el de abajo, que es lo mismo que consideraba yo aquí. Ahora sí, 3. Tengo espacio para 3. Entonces, puedo meter el segundo artículo, que es este, que ocupa 3 espacios y me da una ganancia de 2. O puedo meter el primero, que me ocupa 2 espacios y me da ganancia de 1. Pero no puedo meter los dos, ¿no? Porque ambos me darían un peso de 5. Entonces, no puedo meter los dos.
estoy en la columna de solamente 3 espacios, entonces voy a meter el que me dé la ganancia más grande. Y la ganancia más grande es 2. Entonces voy a meter este objeto. Entonces, en lugar de escribir 1, voy a escribir 2. Bueno, aquí 4 espacios. 4 espacios es un poquito más de espacio, pero como solo estoy considerando los primeros 2, 2 y 3, 5, pues no me caben los 2. Entonces, de todas formas, tengo que elegir uno nada más y es este el que me da la ganancia máxima. Entonces, 2. Ahora sí llego a 5 espacios. Ya puedo meter los 2. Y combinados, la ganancia de 1 y 2 es 3. ¿No? Entonces me conviene meter ambos y no meter solo uno. Entonces aquí pongo 3. Y pues como no estoy considerando ya el 3 ni el 4 porque estoy en este renglón, pues me conviene a partir de aquí poner los 2 porque ya tengo suficiente espacio para ambos, ¿no? Ok. Ahora el 3. Entonces otra vez. El 3 ocupa 4 espacios. Entonces, eh, nada ocupa espacio de 1, entonces no puedo llevar nada si solo tengo un espacio. Si tengo 2 espacios, solo puedo meter el 1 y 1 es mejor que ninguno, entonces 1. Otra vez vean cómo copio el de abajo, el de arriba, perdón, porque el de arriba es sin considerar este, ¿no? Pero pues no lo estoy metiendo, entonces es lo mismo que si no lo hubiera considerado. 3, pues de todas formas no puedo meter al 4, ¿no? Bueno, no puedo meter este elemento porque ocupa 4 espacios y solo tengo 3. Entonces lo óptimo es hacer lo que hacía antes, con 3 espacios y 2 opciones. Esto me daría 2, ¿no? ¿Por qué? Porque lo más conveniente es meter el segundo objeto que ocupa 3 espacios y me da 2. Es lo más óptimo. Ahora 4. Ahora ya cabe mi objeto, ¿no? Y mi objeto me da ganancia de 5. Comparado con la ganancia de 2 que tenía antes, cuando solo consideraba 1 y 2, pues es mayor. Entonces mejor sí lo meto. Pongo 5. Luego, si tengo 5 espacios, pues puedo meter este nada más o puedo meter estos dos, que ya vi que era el óptimo, ¿no? Antes. Bueno, pues me conviene más poner este, ¿no? Porque me da una ganancia de 5 comparado con el 3 del 2 y el 3. Entonces voy a poner 5. Ahora 6. Con 6 puedo meter este y este, el 3 y el 2, ¿no? Que combinados tienen una ganancia de 6. Y 6 es mayor a 3, que era cuando no consideraba al tercer objeto. Entonces pongo 6. 7, pues es lo mismo. Bueno, aquí puedo poner 4 y 3, ¿no? 4 y 3, 7, y su ganancia es 7, comparado con 3 que tenía sin ponerlo. Entonces pongo 7. Y luego, cuando ya tengo el espacio completo y solo estoy considerando estos objetos, 8, 4, 5, 6, 7, 4, 5, 6, 7 y 2, 9, no me alcanza para poner los 3. Entonces, lo óptimo es lo mismo que hice antes, ¿no? 4 y 3, 7. 4 y 3, 7 de espacio, pero me dan 7 de ganancia. Entonces pongo 7. Ok. Ahora sí. En la último renglón considero todos. Ajá, pero tomando en cuenta que en el renglón anterior ya calculé el óptimo sin ese objeto. Ujú. Bueno, entonces 1 ya vimos que no cabe nada. Luego 2 vimos que solo cabe el primer elemento. Luego con 3 objetos, pues no me cabe el nuevo, entonces tengo que usar la misma opción que era la óptima antes, porque no me cabe el último objeto que estoy ahora considerando, que es diferente, que es lo que es diferente del renglón anterior. Entonces copio la misma opción óptima de antes. 4, pues todavía no cabe mi objeto porque ocupa 5, entonces es como si no lo tuviera. Entonces copio la de antes.
5, ahora sí cabe, ¿no? 5 espacios, ocupa 5 espacios. Esto me daría un valor de 6. Y antes tenía que la combinación óptima antes era 5, pero ahora puedo tener este de 6, ¿no? Entonces lo voy a meter y me va a dar 6. Con 6 espacios, pues de hecho, fíjense, no hay diferencia. Puedo meter el 6, puedo meter el último, pues, que me da una ganancia de 6, o puedo usar la misma estrategia de aquí, que era el 4 y el 2, ¿no? O sea, 5 y 1, 6. Entonces no importa, de todas formas, lo que elija me va a dar em, un resultado de 6. Ahora, 7 espacios. 7 espacios, puedo usar 5 y 2. Si uso 5 y 2, pues también tengo 7. Ok, tengo 7 espacios. Tengo 7 de ganancia, que es lo mismo que tenía antes, entonces pues me da igual. Puedo meter 5 y 2 o puedo meter 4 y 3 y los dos me dan 7. Y finalmente, 8. Cuando tengo 8 y considero todos los objetos, entonces puedo hacer 5 y 3, me dan 6, 7, 8 de ganancia. 8 de ganancia es más que 7 de ganancia que consideré antes. Entonces, 8. Ok. Entonces, de esta tabla puedo ver que la máxima ganancia que puedo tener con estos objetos es 8. Ujú. Y también puedo ver cuáles son los objetos que metí. ¿Cómo? Pues sacándolos de la bolsa. Ujú, uno por uno. Entonces, fíjense, me fijo primero en mi bolsa completa, completamente llena. Entonces, con los 8 espacios llenos. Ok, entonces primero, cambió de aquí a acá. Si cambió, quiere decir que lo metí, porque antes no lo estaba considerando y ahora sí, y cambió el valor de la bolsa. Entonces, sí cambió aquí. Entonces, quiere decir que el objeto número 4 está incluido en mi bolsa. Ujú. Ahora, lo voy a sacar de mi bolsa. Voy a sacar de mi bolsa. Entonces, el peso que estaba cargando antes era 8, pero ¿cuánto vale el peso del cuarto objeto que sé que sí metí? Pues 5, ¿no? Entonces, 5 menos 8 es 3. Ujú. Entonces, 5 menos, 8 menos 5 es 3. Entonces, si lo saco o el objeto 4, tengo peso, o bueno, tengo 3 lugares disponibles, ¿no? Entonces es como si yo estuviera ahora en esta columna, ¿no? Porque ya lo saqué. Ujú. Entonces ya tengo 3 espacios llenos, ¿no? De objetos. Ok. Entonces, si yo a 8 le quito la ganancia, 6, eso me va a dar 2, ¿no? Entonces ahora mi bolsa, si yo le saco el objeto que metí, que fue el 4, me queda una bolsa con valor 8 menos 6, 2. Entonces aquí tengo 2. Ajá. Fíjense, aquí tengo 2, pero se repite el 2 en todos lados. Eso quiere decir que no metí las cosas porque aun cuando estoy ampliando la oferta, no la metí. O sea, el precio se queda igual. Entonces, eso quiere decir que no lo metí. Pero aquí sí cambia, ¿no? En este punto sí cambia. Cambia de 2 a 1. Ujú. Eso quiere decir que si yo no contaba con el 2, tenía una ganancia, pero ahora contando el 2 tengo una ganancia más grande. Entonces quiere decir que sí lo metí. Entonces, por esto de aquí, el objeto
2 está incluido. Ujú. Y bueno, pues si ahora saco ese objeto 2, ese objeto 2 tenía peso 3, ocupaba 3 espacios y ahora si desocupo los 3 espacios que ocupa ese objeto y tenía una bolsa que tenía 3 espacios ocupados, pues me queda una bolsa con 0 espacios. Ujú. Con 0 espacios. Y tenía que la bolsa tenía valor 2. Ujú. Después de sacar el último, tenía una bolsa con valor 2, pero el segundo vale 2. Entonces ahora tengo algo de valor 0, una bolsa con ningún lugar ocupado y con valor 0, quiere decir que ya no tengo nada. Ujú. Entonces el objeto 2 está incluido. Ahora tengo 0 espacios ocupados. Ahora si lo saco, ahora tengo 0 espacios ocupados con 0 ganancia dentro. Entonces esto quiere decir que ya saqué todos. Todos. Por lo tanto, metí el 1, el 2, ¿no? ¿Cuál fue? El 2 y el 4. Y ya resolví mi problema de meter cosas en la bolsa. Y fíjense cómo ahora convertí un problema de 2 a la n elementos, de combinaciones de 2 a la n, ahora en una tabla de m por n. Ujú. Entonces ahora mi problema es calcular m por n elementos. Esto es muchísimo menor que algo exponencial. Entonces, bueno, eso es todo. Disculpen por pasarme 2 horas después de las 2 minutos después de las 2 horas. ¿Tienen alguna pregunta?